Ya estamos listos, no necesita ninguna presentación. Evelyn Matei, muchísimas gracias por acompañarnos, alcaldesa. ¿Cómo estás, Mónica? Un gusto estar contigo. Bien, oye, ¿cómo está del COVID? Antes de empezar con los temas noticiosos, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Ya no tengo absolutamente ningún síntoma, nada. El martes puedo volver a trabajar. Tuve 3 días con mucho dolor de garganta, sobre todo. Ese dolor de garganta como que no te deja dormir en la noche, ¿no? Pero ya en el cuarto día no he tenido nunca fiebre, tengo olfato, apetito, de todo. Así que he estado trabajando en mi casa. Estupendo. Las vacunas ayudan, Mónica. Ya, perfecto. Vamos de inmediato entonces a la contingencia. Yo quiero llevarla primero de lo macro a lo micro. Primero quiero preguntarle por el futuro gobierno y quiero preguntarle un diagnóstico general. ¿Cómo ha visto a Gabriel Boric en los primeros días como presidente electo? Yo creo que él está siendo prudente en lo que dice, en lo que hace, en cómo se comporta. No sé cómo está funcionando, obviamente, el tema de tratar de conformar un gabinete. Eso va a ser un tema importante, porque ahí se van a dar las primeras señales ya más claras. En todo caso, yo siempre he tenido con él, o de él más bien, una opinión favorable. Y lo he dicho mucho antes de que él haya sido electo o haya sido incluso candidato a la presidencia. A mí siempre me ha llamado la atención que él estuvo dispuesto a sentarse a conversar en temas, creo que fue de niñez o de seguridad, no me acuerdo. Sí, niñez. Cuando el gobierno del presidente Piñera, ¿no es cierto?, sí, estaba recién comenzando. Estuvo también dispuesto a sentarse y firmar el día 15 de noviembre, y a mí eso me da buena señal respecto de la persona, ¿no? Porque hay tantas personas que en el fondo no quisieron ir a sentarse, que no estuvieron el 15 de noviembre, que se cuidaron, pero yo siento que él tomó riesgos personales por algo que él suponía que era bueno para el país. Y yo eso siempre lo valoro porque al final los políticos tenemos que debernos más al país que a nuestros partidos o a nuestras ambiciones, ¿no? Tengo un ping-pong de preguntas para hacerle, alcaldesa, respecto también del futuro del país. Y lo primero que quisiera preguntarle, ¿qué dificultades cree usted que va a enfrentar el nuevo gobierno y la alianza también que llega a la moneda? Va a tener muchas dificultades. Primero, para ponerse de acuerdo entre ellos. Es bastante notoria las diferencias y el gallito que han tenido, ¿no es cierto?, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eso que se ha notado en la convención constituyente, si eso se traslada al gobierno, van a haber problemas desde el principio. En segundo lugar, van a tener problemas también desde el punto de vista económico. Una de las cosas que preocupa es que la gente se ha hecho muchas ilusiones con el nuevo gobierno, pero la situación económica del país está muy complicada porque prácticamente rompimos el chanchito, nos gastamos todos los ahorros que había, ¿no es cierto? Primero por el tema del estallido, pero sobre todo después con el tema del COVID. Ahí la ayuda ha sido enorme, las personas se han acostumbrado a recibir el IFE, creen que se van a arreglar inmediatamente las pensiones, etcétera. Y la parte financiera va a ser compleja. Ya, y claro, ellos están hablando de una reforma tributaria, pero recordemos que la reforma tributaria en general lo que dicen que van a recaudar con lo que finalmente recaudan efectivamente, generalmente es como la cuarta parte. Ahora, pregunta, ¿qué le parecería Giorgio Jackson como ministro del Interior? Puede ser. La verdad es que yo del que tengo buena impresión es más bien de Boric, ¿no? No de Jackson, con los parece. Demás, no, más o menos, la verdad. Más o menos, ¿por qué tiene más o menos impresión de Jackson? ¿Quién no le gusta? A ver, seamos francos. No tiene sentido entrar en eso. Pero me da la impresión que
que la calidad humana de Boric es como de él, ¿no? De él he conocido a algunos miembros de su familia, me parece que va más por un tema familiar que por un tema de partido. Ya, y Jackson, que es de otro partido a todo esto, son además de partidos distintos, No ¿no lo le parece conozco mucho. ¿no le parece un buen nombre Puede para ser, Interior? yo ahí no me voy a meter en quién él nombra o no nombra. Yo solamente puedo decir, así como tengo una buena impresión de Boric, no tengo esa buena impresión de Giorgio Jackson. No es que la tenga mala, no, pero no Ya, tengo más o esa menos, simpatía dijo. hacia él. Ya, ¿y qué le parecería Puede que el nombre? resulte, puede que no lo sé, pero yo solamente quiero señalar que el Ministerio del Interior es una moledora de carne, ¿eh? Lo es, lo es. Es muy difícil. Es una moledora de carne. Y en ese sentido, ¿qué le parecería el nombre de Isquia Siches como ministra del Interior? ¿Sabes? Me pasa que no quisiera entrar en eso. Yo los conozco prácticamente nada. Yo hace mucho tiempo ya que no estoy en el Congreso. No me ha tocado interactuar con ellos. Ojalá nomás, señalo, el presidente electo pueda, que escoja bien, porque eso es algo que es importante para Chile. Yo tengo la impresión que una de las dificultades con que se van a encontrar es que mucha gente muy joven que ha estado acostumbrado a criticar desde afuera, que todos los otros lo han hecho mal, han criticado muy fuertemente a los gobiernos de la Concertación, para qué hablar como han criticado al presidente Piñera y a su gobierno, han criticado a ministro París, han criticado a la subsecretaria Daza, les han hecho la vida bien difícil. Y es bien distinto criticar desde afuera que después, ¿no es cierto?, tomar la rienda y hacer las cosas. Entonces, la verdad es que me cuesta hablar de ello porque no los he visto tomando las riendas y haciendo cosas, ¿no? Y esa es claramente la gran interrogante que hay, claro, y que pesa sobre este nuevo gobierno. No lo hemos visto efectivamente en la labor ejecutiva, lo hemos visto en otras labores, por ejemplo, Isquia Siches la vio usted en como presidenta del Colegio Médico, después la vio a cargo de la campaña y por eso yo le preguntaba si le ve un perfil de ministra del Interior, por ejemplo. No lo sé, prefiero no, por ejemplo, ministro del Interior significa preocuparse de la seguridad y de la delincuencia. No la he visto en eso, ¿no? Así que veremos. Veremos. ¿Y en qué todo perfil? caso, porque usted mencionaba... En todo caso, ¿sí? ¿Perdón? ¿En todo caso qué? En todo caso, quiero señalar que ministro del Interior es un trabajo probablemente de 16 horas al día. Ella tiene un niño chico, una niña, no sé. Y es bien duro estar en el Ministerio del Interior. Ya, no quiero malentenderla, pero usted está diciendo que una mujer con un hijo chico no puede ser ministra del Interior en Chile. No. Yo lo que estoy diciendo es que la he escuchado a ella varias veces, que ella quiere tener un horario protegido, de hecho, para su maternidad, ¿no es cierto? Que le gustaría trabajar así como de 8 a 5. Yo no había escuchado eso de 8 a 5, yo no lo había escuchado, voy a tener que hacer fe de lo que usted está diciendo, sí, porque yo no he escuchado eso de 8 a 5, había escuchado que le gustaría que pudiera A lo mejor no lo ha dicho públicamente, pero sé de personas a las que se lo ha comentado. Y entonces ese es un tema que hay que considerar. Sí, yo jamás lo había escuchado, la verdad, pero quería puntualizar porque si usted estaba diciendo que una mujer con alguien chico no debía ser, usted lo circunscribe a ella. No. Ya. Yo lo que he escuchado, yo lo que sí he escuchado es que ella le gustaría, sí, yo lo que sí he escuchado es que le gustaría poder llevar que todos pudieran tener lugares en la moneda, las mujeres con hijos, donde dejar a sus hijos, lo cual me parece bastante razonable, pero usted se refiere efectivamente, sí, usted se refiere efectivamente al caso de ella. Yo no he escuchado que ella diga eso, pero hago fe de lo que usted está señalando. Perdón, es posible que yo lo haya escuchado en forma privada y en ese caso no lo debía haber
no lo debía ver, no de ella, sino que de personas con las que ella ha estado, Ya. y en ese caso quizás no lo debía haber comentado, pero tenía la impresión que ella lo había dicho en público. Si no es así, lo siento. Sí, yo no lo sé. No, para qué voy a inventar que sé si sí o si no? Yo no lo he escuchado, pero eso no quiere decir que yo no lo haya escuchado, no quiere decir que no lo haya dicho. Solo hago la aclaración de que yo no lo he escuchado. Quiero preguntarle Me parece muy bien que lo hagas. sí, ¿qué rol cree que debiera tener, no qué rol, qué perfil debiera tener el ministro de Hacienda? Usted decía que el tema de la economía va a ser un temazo y lo va a ser para cualquier gobierno. Si hubiera ganado Kast también lo hubiera sido. ¿Qué perfil tiene que tener el ministro o la ministra de Hacienda? Tiene que ser claramente alguien que sepa mucho de economía, que sepa cómo funciona, que sepa cómo se elabora el presupuesto, que sepa cómo funcionan los mercados de capitales, tanto internos como externos, que sepa lo movible que es el dinero y el capital, que se puede ir y volver, que sepa cómo funciona el régimen tributario, que los cambios tributarios se hagan bien. Tuvimos, ¿no es cierto?, una situación en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en que hubo una reforma tributaria mal hecha, complicada, que no recaudó ni cerca de lo que se pensó, que además ha causado hartos problemas, que tenga claro, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos que pueden echar abajo a la pyme. O sea, realmente el ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda es una figura absolutamente clave siempre, pero en este caso, en que estamos con una situación económica difícil ya, yo no diría en realidad difícil, pero sin holguras, ¿no? Creo que es especialmente importante. Y esa figura yo creo que es de alguna manera una de las que más señales nos va a dar respecto de qué es lo que se puede esperar del próximo gobierno. Perfecto, están todos muy atentos a cuál va a ser el nombre efectivamente del ministro o la ministra de Hacienda, ya quedan pocos días para saberlo. Antes de ir a su sector, quiero preguntarle algo en positivo. Si de usted dependiera, usted fuera Gabriel Boric, ¿qué nombre no dejaría de tener en su gabinete de los que conoce de ese sector? ¿Qué nombre usted, este nombre no lo dejo de poner? De todas maneras. A mí me gusta mucho Pablo Vidal. ¿Ya? El diputado todavía, perdón. Me parece que es un hombre sensato, razonable, que estudia, que sabe conversar. No sé en qué lo pondría, no sé exactamente en qué se ha especializado, pero siento que es una figura que puede llegar a ser bastante potente. Le veo esa misma amabilidad, le veo ese mismo cuidado, ¿no?, que le veo de alguna manera también a Gabriel Boric. Son características más bien humanas que técnicas, ¿no? Pero yo siempre he sentido que la parte humana juega un papel muy importante, porque lo técnico uno lo puede aprender, uno puede rodearse de gente que sepa, etcétera. Pero más bien el criterio, la forma de relacionarse, la forma de escuchar, la forma de tomar decisiones, es lo que hace finalmente la diferencia en un líder. Quiero ir a su sector y quiero preguntar... Espero no haber matado la opción de Pablo Vidal. Bueno, quién sabe. A veces dicen que pasa eso cuando se nombra a alguien. Quiero ir a su sector y quiero preguntarle... ¿cuál es su diagnóstico? ¿Por qué perdió José Antonio Kast? También es claro que ganó Gabriel Boric, o sea, no se trata solo de errores de uno, sino de aciertos del otro. Pero le fue mal a José Antonio Kast en el sentido de que perdió primero y que la diferencia fue importantísima. Con una movilización tenemos, es cierto, es el candidato derrotado que más votos ha sacado siendo derrotado, pero también tenemos al presidente con mayor votación de la historia y la elección con mayor participación de la historia. Entonces, ¿qué hizo mal Kast? ¿Por qué perdió Kast? A ver, yo no creo que el tema sea Kast. A ver, ¿cuál es? O sea, lo increíble es que Kast haya pasado a segunda vuelta. Porque si nosotros hubiéramos hablado 2-3 meses antes de la elección y le hubiera preguntado a todas las personas si les parecía que Kast tenía posibilidades de pasar a segunda vuelta, probablemente la mayoría de las personas hubiera dicho que no. Yo siento más bien que la alianza lo hizo muy mal. Ahí, ¿no es cierto?, la primaria fue rara, porque al final ganó la primaria una persona que hace 4 años atrás estaba en la vereda del frente,
que todo el mundo cifró muchas esperanzas en él. Al principio se le vio bien, pero después decayó en forma súper rápida. Y por lo tanto yo más bien, yo tengo la impresión que la elección se perdió ya en la primera vuelta. Uh-huh. Y en ese sentido... O sea, yo creo que Kast nunca, nadie hubiera pensado, si hubiéramos hablado hace 6 meses atrás, que Kast iba a pasar a segunda vuelta y que iba a ganar, y que iba a tener la cantidad de votos que efectivamente tuvo. ¿Por qué Kast le gana a Sichel? Usted dijo que... No, usted me dijo que... Usted me prometió que después de la elección presidencial me dijo que me iba a decir en una entrevista por qué había perdido Sebastián Sichel la elección y por qué le había ganado Kast. ¿Cuál era su juicio de él? Mire, la alianza cometió muchos errores en la primaria. Básicamente llevó 4 figuras que no le daban de alguna manera garantía o seguridad o tranquilidad al voto más fiel de derecha, ¿no? Mario Desbordes nunca ha sido una persona como de la derecha más tradicional. Sichel, ¿para qué hablar? Briones era una figura muy joven. En realidad se le puso ahí, yo creo, más bien como para potenciarlo y para que Evópoli tuviera una figura. ¿Y Lavín? Y Lavín se había declarado socialdemócrata, había instado a que aprobaran la Constitución. En el fondo, la gente ya había dejado de verlo como un representante de centro-derecha. Yo tengo la impresión que en la primaria, Mónica, en parte ganó Sichel, pero en parte yo creo que también mucha gente fue a votar por Sichel porque ya no querían más con Joaquín Lavín. Entonces, creo que ahí nuestra alianza cometió errores muy grandes, porque en el fondo, y lo dije antes, 3 semanas antes, le dije, se va a meter José Antonio. ¿Fue un error? Evelyn, fue un error. Porque era bastante obvio, porque ninguna de las otras 4 figuras le daba como garantía, ¿no es cierto?, en una situación en que mucha gente de derecha sentía que había muchos riesgos para el país. Yo siento que ninguno de los 4 candidatos daba garantía en ese sentido. Algunos porque por falta de experiencia y falta de nombre, otros porque venían de otro lado, y otros porque claramente se habían, ¿no es cierto?, definido de forma que claramente no apelaba al voto más fiel. Pregunta. Fiel porque me carga hablar del voto duro. Sí. Voto duro, dirían otros, le iba a mencionar yo misma. ¿Fue un error no dejarla competir a usted o que usted no compitiera? ¿Hubiera sido distinta la historia si usted hubiera podido competir? No tengo ninguna duda que hubiera sido totalmente distinto. Creo que fue un tremendo error. Creo que además fue una tremenda injusticia. Creo que se equivocaron. En realidad no es, yo quiero decirle, yo estoy súper contenta como alcaldesa y para mí es un alivio no haber tenido que competir en eso. Pero se trata del país. Y yo siento, digamos, que la UDI se equivocó medio a medio. Creyeron que sacándome del medio iba a ganar Joaquín Lavín. Finalmente se demostró que eso así no fue. Yo estoy segura que yo sí hubiese pasado a la segunda vuelta. No sé si le hubiese ganado a Boric o no, nadie lo sabe, pero sí, no me cabe duda que yo hubiese pasado a la segunda vuelta y obviamente hubiera ganado la primaria. Y cuando digo que fue un tremendo error y que también fue una injusticia, fue porque en realidad cuando necesitaron a alguien, ¿no es cierto?, que se hiciera cargo de una situación muy compleja, cuando se cayeron varias, ahí recurrieron a mí. Sí, en la época Longueira. Sin embargo, en una situación normal, me cerraron las puertas, pero además no solamente me cerraron las puertas, sino que además ellos habían dicho que como directiva iban a permitir, ¿no es cierto?, todas las candidaturas. Así que además
me dijeron cosas que no eran ciertas. Pero eso ya es pasado. Yo no tengo absolutamente ningún... O sea, como te digo, desde el punto de vista personal, estoy contenta, estoy bien. Lo que me importa, obviamente, es la situación política. Sí. Y no haber pasado y quiero preguntarle seguridad antes Perdón, de que no haber pasado con un candidato de Chile Vamos a segunda vuelta, creo que es un tremendo fracaso. Y creo además que las directivas de los partidos no se han hecho cargo de ese fracaso. Tremendo fracaso no haber pasado con un candidato a segunda vuelta. Le voy a preguntar de seguridad, pero antes, acuérdense que teníamos pendiente eso desde las primarias. ¿Cuál es su opinión de por qué perdió también Sichel frente a Kast? ¿Cuál es su opinión de él después de todo lo que ocurrió? Le puso exigencias también a Kast para apoyarlo, que eran como él le ponía como mínimos democráticos. Entonces quiero preguntarle, en esta evaluación general, ¿con qué opinión se quedó usted de Sebastián Sichel? Él me cae bien a mí como persona. ¿En serio? Pero claramente le hace falta mucho oficio. Y sobre todo siento, digamos, que uno no puede tener también... mire, a mí me parece bien que las personas puedan cruzar de alguna manera el límite. No tengo ningún problema con eso. Cuando alguien viene de la exconcertación, no tendría ningún problema en que fuese candidato a diputado, candidato a senador, que fuese ministro. Pero presidente de la República es otra cosa. Creo que ahí, ¿no es cierto?, uno tiene que ver si tiene capacidad de liderar equipos, si tiene capacidad de conversar, si tiene capacidad de consensuar. En esas materias, Sebastián Sichel no estaba aprobado. Y por lo tanto, a mí me llama mucho la atención que tanta gente haya estado dispuesta a apostar por una persona tan poco probada para un cargo tan importante como ser candidato a presidente de la República. Creo que ese fue otro error. El propio Sebastián Sichel lo hubiera pasado muchísimo mejor si hubiese tenido probablemente algún paso intermedio, ¿no es cierto? Porque él fue ministro, estuvo en el Banco de Estado, tuvo varios cargos importantes, pero yo siento, digamos, que él debió haber consolidado más su relación con los partidos antes de ser candidato presidencial. Creo que los que estuvieron detrás de su candidatura se equivocaron medio a medio y desgraciadamente yo creo que a él le hicieron un flaco favor. Vamos a ir a seguridad, pero antes se me olvidó una cosa. ¿Usted votó por Sichel? Yo nunca digo cómo voto. ¿Y en la segunda vuelta votó por Kast? No solamente voté por él, yo trabajé por él. Lo sé, pero es que no me dejó terminar. ¿Votó realmente con convicción? Es que mi pregunta es si votó con convicción o era porque le parecía que, como algunos decían, que la disyuntiva obligaba. ¿Y sabe por qué se lo estoy preguntando en el fondo? Más porque su voto, porque usted fue... Déjeme explicarle lo siguiente, porque usted fue de su campaña. Es obvio, si esto era una afirmación nomás, ni siquiera se lo estaba preguntando. Usted fue parte de su campaña, obvio que votó por él. Pero le pregunto lo siguiente. Briones, en el fondo, que esto es lo que le quiero preguntar. Briones dijo, para mí era inaceptable votar por Kast y finalmente él dice que anuló. Él no votó ni por Kast ni por Boric. ¿Usted qué le pareció eso? ¿Cree que se produjo bastante en su sector, que para algunos fue, para esta derecha que hablaba de renovación, que se alejó que trató al menos de alejarse del pinochetismo? Kast no era tolerable con los temas de la mujer, con temas de derechos humanos, que fueron tema en su campaña. Entonces, al final lo que le estoy preguntando de fondo es, ¿cuál derecha? ¿Era el mal menor o era con convencimiento? Claro, ¿y cuál es la derecha que se impone al final? ¿Cuál es la derecha? ¿Es la derecha de republicanos o es la derecha de Chile Vamos? Mira, en el caso mío probablemente hay un factor que incide de manera distinta. Yo conocí y quise mucho al hermano de José Antonio Kast, que fue Miguel Kast. De verdad lo quise enormemente. Estuve muchas veces con él cuando ya estaba enfermo de cáncer, murió a los 33 años. Yo aprendí mucho de él, le debo mucho. Y a José Antonio me tocó conocerlo en la UDI. Y francamente tuvimos hartas peleas.
porque yo soy súper liberal y él es súper conservador en temas, ¿no es cierto?, de familia, de píldora de día después, de matrimonio, de todas esas cosas. Así que efectivamente hemos tenido muchas diferencias. Sin embargo, creo que es una muy buena persona. Y así como yo te decía al principio, que Boric a mí me parece buena persona, como también me parece buena persona Pablo Vidal, me pasa lo mismo con José Antonio Kast. Yo puedo no estar de acuerdo, pero le tengo profundo respeto y cariño, y creo que realmente él no se merece la caricatura que han hecho de él, de su familia, de todo, porque han hecho una caricatura. Entonces yo en realidad voté con convencimiento por él, porque lo conozco, teniendo claro, digamos, de que hay mucha gente que le tiene miedo, que esas posturas respecto a la mujer, que fueron un tremendo error, pero peor el error todavía de varios diputados electos, ¿no es cierto?, de republicanos, que ahora ya no están en republicanos, por suerte, de alguna manera exacerbaron, ¿no es cierto?, los dichos del señor Kaiser fueron... Sí, están en la bancada todavía, sí, pues aún no están en el partido, están en la bancada, fueron junto al Congreso, así que... Claro. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, es que yo a José Antonio Kast le tengo un profundo aprecio en lo humano. Y me pasa a mí que para mí lo humano muchas veces viene antes que el partido. Ustedes han visto, en algún minuto yo apoyé a un candidato alcalde de la democracia cristiana en Coquimbo, siendo yo senadora, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que no es primera vez que me salgo de los límites, porque finalmente para mí el ser humano que hay detrás es lo que más me importa. Mira, creí que casi se le iba a salir que en primera vuelta había votado por Kast, porque como estaba diciendo eso, casi. No. Ya, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero preguntarle por el diagnóstico respecto al tema de seguridad que usted tiene. No, porque además tampoco pienso, o sea, yo también no tengo nada como para decir que Sebastián Sichel no sea una buena persona. No. Pero pucha que le dio duro usted. Tengo diferencias con él, sí. Tengo críticas, pero no veo que sea una mala persona, digamos. Ya, por lo menos, digámosle, va a notar eso hoy día Sebastián Sichel. Quiero preguntarle cuál es el diagnóstico que hace respecto al tema de seguridad en nuestro país, porque ese pareciera ser también otro de los temas que va a tener que asumir el nuevo gobierno, y quiero preguntarle porque ha habido mucha crítica de parte de alcaldes, y no solo alcaldes de oposición, al gobierno. Yo quiero saber si usted cree que este gobierno fracasó en el tema de la delincuencia, o usted valora su gestión, entre quiénes está usted, y qué medidas hay que tomar, cómo se explica el fenómeno que se está viendo también, por ejemplo, en el norte, lo decía el fiscal nacional, de incremento de los homicidios y de otros temas más. Ya hemos dado latamente cuenta del tema. ¿Cuál es su diagnóstico y cuál es su opinión frente a lo que ha hecho el gobierno? El presidente o el gobierno, ¿no es cierto?, han dado batallas muy importantes que desgraciadamente no han tenido la fuerza en el Congreso suficiente como para pasarla. Una de ellas es el control de la migración, porque está llegando mucha gente a Chile en forma ilegal, y ni siquiera sabemos cuáles de ellos son narcotraficantes, o son sicarios, o son delincuentes empedernidos. Y además, cuando se les trata de poner en la frontera, una vez que han delinquido, está el Instituto Nacional de Derechos Humanos que se opone, y muchas veces también la justicia ha impedido eso. Yo quiero decirles, por ejemplo, que en materia de motochorros, que es de alguna manera un delito nuevo o distinto, hay una gran cantidad de motochorros que son extranjeros. Eso nadie lo dice, porque nadie quiere aparecer, ¿no es cierto?, como de alguna manera, en contra de migrantes. Pero yo lo puedo decir porque todo el mundo ha sabido cómo he defendido a los migrantes, ¿no es cierto?, cuando estaban con la pandemia y estaban acarpando. Realmente nos preocupamos muchísimo de ellos, como seres humanos que son, de ellos, de sus familias. Pero perdón, cuando usted menciona a los migrantes solamente en su análisis, no sé si lo va a hacer extensivo más grande, porque las cifras lo que dicen es que en comparación con la población chilena, los migrantes
delinquen menos y que todavía es una proporción muy pequeña, pero ínfima, de los delitos. Yo no estoy negando que hayan extranjeros que delinquen, pero hasta ahora, según el Ministerio Público, no son el elemento principal para explicar en el fondo la delincuencia. Entonces yo se lo preguntaba en un sentido global, Mónica, también tratando de tener cuidado diciendo... con no estigmatizar tampoco a los migrantes. Me parece importante también hacer ese punto, alcaldesa. A ver, yo justamente por eso dije que yo podía hablar del tema de los migrantes, porque todo el mundo sabe que yo los quiero. Quiero mucho a los migrantes, no yo, la municipalidad entera. Nos movimos muy fuertemente a favor de los migrantes. Ellos saben lo que sí, y esto lo hemos hablado todo el tiempo con los migrantes serios que vienen acá, con sus familias, que quieren trabajar, que quieren un nuevo país donde establecerse. Ellos también quieren una migración controlada. Ellos también quieren una migración ordenada. Para ellos, cada vez que hay un migrante que delinque, de alguna manera les hace daño a ellos también, porque la gente empieza de alguna manera a desconfiar. Nosotros tenemos una relación con la migración desde la Municipalidad de Providencia que es sumamente estrecha. Ellos lo saben así, tienen muchas asociaciones, muchas instituciones. Nosotros trabajamos en forma muy, muy estrecha con ellos y ellos saben que no los estoy estigmatizando, pero sí ellos también piden que haya control. Porque cada vez que entra un delincuente como migrante, le está haciendo daño al resto de los migrantes. ¿Alcaldesa? Y cuando yo hablaba, por ejemplo, en el caso de los motochorros, solamente en ese caso, Mónica, lo que nosotros hemos visto que la mayoría son extranjeros. No estoy diciendo que toda la delincuencia, pero sí estoy diciendo que hay algunos nuevos delitos que se han asentado en nuestro país. Y de esos, uno de los delitos nuevos que estamos teniendo y que es sumamente preocupante es justamente el secuestro, la tortura y la posterior ejecución. Ya. Eso no era propio de Chile, Jimena, no era propio de Chile. Ese es un delito importado, que tiene mucho que ver con las drogas, que tiene que ver con las bandas de droga, y que realmente es lo que en este momento más tiene aterrado a toda la población. Entonces yo también quiero señalar no quiero que se me vaya el tiempo porque me queda una cosita, me queda una cosita, alcaldesa. Mónica, no se olvide, sí, Mónica. Claro. Sí. ¿Qué te dije? No, da lo mismo, me dijo Jimena, está bien, no hay problema. Pero ¿Perdón? No, está bien, no tiene para qué pedir perdón. Solo para que no se vaya a volver a equivocar. Para cerrar, son muchos años, perdón. Quiero preguntarle, me llamó la atención ver que Providencia estaba involucrado en el tema de la crisis hídrica. Obvio que es un tema en el que tenemos que estar involucrados todos porque es un tema, no es de país, es un tema planetario, evidentemente. Entonces me gustaría entender cuáles son esas medidas que están tomando, cómo se deciden involucrar, porque si no se nos va a acabar el tiempo y no quiero dejar de preguntarle eso porque me llamó la atención. Gracias, Mónica. Es un tema que de verdad a nosotros nos apasiona. En general, todo lo que es el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. Yo estoy convencida que en 1, 2, 3 años más, 4 a lo máximo, nos van a empezar a restringir el agua en la región metropolitana. Eso se viene. Y por lo tanto nosotros nos quisimos adelantar, porque lo peor sería, ¿no es cierto?, que a nosotros nos prohibieran regar y que se perdieran los árboles, que se perdiera el pasto, que en el fondo se perdiera. Y por lo tanto quisimos adelantarnos para empezar a ahorrar agua ahora, pero también para estar preparados cuando efectivamente hayan restricciones al agua. Y en ese sentido estamos sacando, lo primero que hicimos, porque se necesita sombra, van a haber cada vez mayores temperaturas, los árboles no solamente nos dan oxígeno, sino que nos dan sombra, que es tan importante en el verano. Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar cuál es la paleta de árboles que efectivamente nos permite tener ejemplares que van a crecer, que nos van a dar sombra, pero que requieren muy poca agua, que están adaptados a las mayores temperaturas y a la menor cantidad de precipitaciones que vamos a tener. Y esa paleta de árboles, que es para la zona central de Chile, está publicada en nuestra página web. Cualquier municipio lo puede ver. Nosotros hicimos un buen trabajo ahí y está gratuito para todo el que lo quiera. Perfecto. En segundo lugar, vimos que efectivamente el pasto es de las cosas que más agua absolutamente requiere.
hay un pasto, ¿no es cierto?, que la gente lo usa activamente. Los niños juegan, corren, las personas hacen ejercicio, lo usan con una mantita de picnic, etc. Ese lo estamos dejando. Pero todo lo que es el pasto que está, por ejemplo, cerca de la calle, o en los perímetros de las plazas, y que nadie se echa ahí, ¿no es cierto? Nadie lo ocupa como pasto, ese lo estamos sacando. Perfecto. Y estamos plantando plantas muy lindas que florecen durante todo el año, que dan alegría. Pero consumen menos agua. Que dan néctar. Claro. ¿Cómo? Pero que consumen menos agua, que es lo importante. Pero que consumen menos de la 10ª parte del agua. Entonces, en realidad, estamos tratando de adaptar ya la comuna a la que nosotros creemos que va a ser una realidad en 2, 3, 4 años más. Alcaldesa, se nos acabó el tiempo, pero tengo un bonus track. Tengo un bonus track político. Y es el siguiente. ¿Cuál es, a su juicio, el legado del presidente Sebastián Piñera? ¿Tiene legado el presidente Sebastián Piñera importante, relevante, más allá del proceso de vacunas? ¿Cómo van a recordar? Y junto con eso, ¿cómo cree usted que va a ser recordado el presidente Sebastián Piñera por los chilenos? Mire, mucha gente pensó que después del estallido había que sacar toda la fuerza a la calle. Y había que reprimir aquello. Yo la verdad es que me alegro que no lo haya hecho. Ha tenido que enfrentar las peores críticas por no haber puesto orden. Yo creo que si hubiera tratado de sacar a los militares, estaríamos en una situación hoy día terrible como país. Al final, yo creo que el no haber sacado y el haber aguantado en tiempos terribles, en que nadie de la oposición osó decir públicamente que condenaban la violencia, que votaron en contra de proyectos de ley para proteger a los bomberos de la violencia, que votaron en contra de proteger a carabineros de esa violencia, que a nosotros nos quemaron las bibliotecas públicas y las saquearon una y otra vez, y no vi a ningún prócer de izquierda, a ninguno, defendiendo la biblioteca pública, ni vi tampoco a ninguno de ellos defendiendo el museo de Violeta Parra, porque esas eran las circunstancias, ¿no es cierto? Todo el mundo echándole carbón y haciendo odas a la primera línea. En esas circunstancias más difíciles, no he visto que ningún presidente haya vivido situaciones tan difíciles como esa. Que en ese momento él haya mantenido de alguna manera la mirada en el Chile del futuro y no haya salido a reprimir, me parece que es el mayor legado. Sí, le voy a decir que obviamente toca hacer el punto que desde la izquierda y la centroizquierda le van a decir que no es efectivo, que sí condenaron la violencia. Me parece relevante. ¿Cómo haría si es que estuvieran hablando usted? ¿También pondría sus puntos sobre la mesa? Perdón, nadie la condenó de verdad, nadie. Está bien, es su punto, pero me veo siempre en la obligación periodística de poner los puntos sobre la mesa. Me parece relevante poner ambas afirmaciones. Y si usted tuviera que hacer, si usted fuera periodista, haga un titular o una frase. ¿Cómo se le va a hacer recordado al presidente Sebastián Piñera? Como el líder de una época extraordinariamente difícil para Chile. Evelyn Matei, quiero agradecerle muchísimo esta entrevista para analizar la contingencia nacional y también revisar la historia reciente. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un gusto, Mónica. Que se recupere el todo y ya sabemos que el martes vuelve al trabajo ahí ya presencial. Y te di la entrevista que te había prometido. Es verdad, cumplió. Es verdad, es cierto. Nos vemos pronto. Como que no sea debut y despedida. Chao, chao. Chao, que esté bien. Vamos a la pausa. Hoy es noticia.